¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y soy periodista ambiental. En esta segunda entrega de la serie Cápsulas de Biodiversidad vamos a hablar acerca de los anfibios. Y es que Chiapas ocupa el segundo lugar en biodiversidad en la República Mexicana. Son poco más de 370 las especies de anfibios que existen en México y 109 en el estado de Chiapas. Valga pues esta segunda entrega de Cápsulas de Biodiversidad conducidas por el doctor Ernesto Velázquez. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Hoy vamos a hablar de los anfibios, uno de los grupos de vertebrados que se distingue por una serie de características muy importantes, ¿no? Son los vertebrados de piel lisa, ¿no? A diferencia de los mamíferos que tienen pelo y glándulas mamarias, a diferencia de los peces que poseen escamas, los anfibios tienen la piel lisa con una serie de glándulas que les permite adaptarse al medio acuático. Ellos respiran a través de pulmones como nosotros, pero también en su etapa larvaria respiran a través de estas pequeñas branquias que tienen expuestas en los costados de su cabeza. Esto le permite extraer y respirar debajo del agua. Esto ocurre básicamente en la etapa larvaria, muy común en los ranacuajos de las distintas especies de ranas y sapos, pero también en los ajolotes mexicanos. Las branquias lo que le permite es que pasen todo el tiempo en el agua y puedan respirar el oxígeno que está presente en el agua. Sin embargo, también tenemos otra serie de características que les permiten habitar los dos ambientes. En el estado adulto son capaces de vivir en el ambiente terrestre, mientras que en la etapa larvaria ocupan los hábitats acuáticos, de ahí el nombre de anfibios o doble vida, que pueden ocupar estos dos ambientes. La diversidad de la herpetofauna mexicana constituye uno de los elementos más importantes de nuestro país. En particular, este grupo de los anfibios, que representan un poco más de 7.180 especies en todo el mundo y que en nuestro país están representadas por 376 especies, que representan un poquito más del 5% de los anfibios del mundo. Sin embargo, por su número de especies representamos el cuarto lugar a nivel mundial después de Brasil, Colombia y Ecuador. Eso habla de la notable importancia de este grupo de vertebrados para nuestro país. Actualmente los anfibios modernos están separados en tres grupos muy importantes que se caracterizan cada una por una serie de estructuras morfológicas externas. En primer lugar tenemos al orden de los anuros, que incluye a los sapos y a las ranas. Como podrán ver en estas dos ejemplares que tenemos acá, están los sapos y las ranas. Estos grupos constituyen la mayor diversidad de todos los anfibios. Actualmente existen en todo el mundo alrededor de unas 6.200 especies de sapos y ranas. Es el orden más numeroso de todos los anfibios. Los sapos, como lo podrán ver, tienen una piel rugosa con una serie de glándulas, pero los distingue básicamente la presencia de estas glándulas llamadas parótidas, que les permite expulsar ciertas sustancias tóxicas como mecanismos de defensa. Y las ranas la mayor parte de las ranas tienen su piel lisa, las extremidades posteriores muy desarrolladas para el salto. En algunas localidades del norte del hemisferio las consumen, son muy perseguidas por sus famosas ancas. Este es el grupo de los anuros, de las ranas, y luego tenemos el orden de los caudados o las salamandras y los ajolotes. Este es un grupo relativamente pequeño por su número de especies, aproximadamente 655 especies descritas de salamandras y ajolotes. Las salamandras tienen o se caracterizan por poseer las cuatro extremidades, ¿no? Tanto las salamandras como los
ajolotes, pero y se les conoce como caudatas porque tienen cola, a diferencia de las ranas y sapos que carecen de cola. Este orden, como bien lo hemos comentado, son notablemente importantes. Muchas de las especies de salamandras tienen formas neoténicas, es decir, que no alcanzan la forma del adulto y se quedan así como pequeñas larvas con sus branquias expuestas. Sin embargo, son capaces de reproducirse. Un tercer grupo de anfibios poco conocido es el de las famosas cecilias. Comúnmente es muy difícil verlas en su medio natural. El grupo o el nombre técnico al que pertenecen se les llama Gymnophiona, y en todo el país no pasan o no superan las 200 especies. Se han descrito alrededor de 190 especies en México. Estas carecen de extremidades, es decir, no tienen patas, ¿no? Son muy parecidas a lombrices gigantes con el cuerpo anillado, pero por supuesto son vertebrados, tienen estructuras óseas en sus cuerpos, habitan en el sustrato entre la hojarasca, alimentándose de pequeños invertebrados, y pocas veces salen a la luz, así que si las queremos colectar y observar tendremos que remover la hojarasca donde estas habitan. Y particularmente en nuestro estado, en Chiapas, que hemos hablado mucho sobre la importancia de Chiapas en poseer una notable biodiversidad, considerado el segundo estado con más especies en nuestro país después de Oaxaca. El patrón se repite, ¿no? De las 109 especies de anfibios que se han documentado en nuestro estado, 81 de ellas son ranas y sapos, 26 especies de salamandras y 2 especies de cecilia, lo que coloca a Chiapas como el segundo estado con mayor cantidad de anfibios en nuestro país. Por supuesto, después de Oaxaca se han registrado aproximadamente 140 especies, ¿no? A pesar de la notable importancia de los anfibios de este grupo de vertebrados, hoy en día se consideran los vertebrados más amenazados de este planeta. Hace 2-3 décadas eran los grupos de vertebrados menos amenazados, y en los últimos años pasaron a ser los vertebrados más amenazados del mundo por diversas razones, ¿no? La norma oficial mexicana, que es nuestra norma que de alguna forma regula las especies que están amenazadas o en peligro de extinción en el país, tiene registrado 164 especies en alguna categoría de riesgo, lo que equivale al 43% de todos los anfibios. Es decir, existe un alto grado de especies de anfibios que están amenazados en nuestro país. Entre las causas más notables de la disminución de las poblaciones de anfibios tiene que ver, por supuesto, con el efecto reciente del cambio climático global, el calentamiento global, tiene que ver con la fragmentación de sus hábitats, tiene que ver con la disminución de la cobertura vegetal y sobre todo por la introducción de especies exóticas invasoras, la introducción de enfermedades como el Chytridium, un hongo que está amenazando las poblaciones de anfibios a nivel mundial y que en México también se ha registrado en algunas zonas de Chiapas. Ya se tiene el registro de la presencia de la Chytridiomycosis como un elemento fundamental que está poniendo en riesgo a las distintas especies de ranas de nuestro país. Entre estas causas, las más notables tienen que ver, por supuesto, con la pérdida del hábitat, con la desaparición masiva de los ecosistemas que resguardan las poblaciones de anfibios, ¿no? Se trata pues de un grupo muy importante porque dentro de sus particularidades más notable en su alimentación tiene que ver con que se alimentan de plagas, son extraordinarios controladores de plaga. Así que si ven algunos anfibios como las ranas y sapos, no les hagan el feo, no los maten, son extraordinarios amigos de los seres humanos porque son controladores de plagas.